vamos a continuar con el estudio de la carta de Romanos. Y vamos a comenzar con el capítulo 8. Pero antes de comenzar con la enseñanza de hoy, vamos a tomarnos un momento para recordar para recordar lo último que vimos sobre esta carta. Recuerden que el domingo pasado, pues hubo, como quien dice, un descanso, ¿no? O sea, no vimos nada acerca de Romanos, no se habló nada acerca de Romanos. Y bueno, es necesario que recapitulemos, que recordemos para que no nos perdamos, ¿ok? Para que podamos mantener la secuencia de lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Bien, entonces, la última vez que estuvimos estudiando la carta de Romanos, hablamos sobre el capítulo 7, versículos del 14 al 20, ¿ok? Y en esos versículos, Pablo nos presentaba un dilema. Fíjense, vamos a ubicarnos un momento en el capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 14 para recordar qué fue lo último que vimos, ¿ok? Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Bien? Pregunto: ¿qué estaba pasando aquí con Pablo? ¿Contra qué estaba luchando Pablo? ¿Cómo? No la escucho. Contra el pecado, muy bien. Pablo estaba luchando contra el pecado, contra su mismo pecado. Y si usted lee el resto del capítulo, se va a dar cuenta que él sigue profundizando, explicando más el dilema que él tenía. Y aunque Pablo escribe esto de una forma muy personal, eso no quiere decir que en nosotros, los creyentes, no se presente ese dilema. De hecho, aunque sea una sola vez o en algún momento de nuestra vida como creyentes, nos hemos topado con este dilema. A ver, vamos a comprobarlo. Levanten la mano aquellos que, aunque sea una sola vez en su vida, han luchado contra el pecado. Ok, gracias. Fíjense, casi todos levantaron la mano. Y yo también, me incluyo allí. Porque es algo que nos sucede a los creyentes, que sucede entre los creyentes. Fíjense, Pablo era apóstol de Dios, de Cristo, entregado de completo, de lleno, a la obra del ministerio, que extendía el reino de Dios por todo el mundo, anunciando el evangelio, que sufrió maltratos, ofensas en el nombre de Jesús, y aún así luchaba contra el pecado. Cualquiera diría: oye, Pablo luchaba contra el pecado, ese hombre tan entregado al Señor, luchaba contra el pecado. Sí. Porque mientras estemos en este cuerpo de carne, llevamos la naturaleza pecaminosa a cuestas. ¿Ok? Entonces, él luchaba contra el pecado, así como tú y yo a veces luchamos contra el pecado. Ahora, la pregunta importante aquí es: ¿cuántos de ustedes en esos momentos en que le han fallado al Señor, cuántos de ustedes han dudado o han llegado a dudar de su salvación?
¿Cuántos de ustedes han llegado a pensar, aunque sea por un momento, que pudieran ir a condenación? A ver, levante su mano y sea sincero. Recuerden que yo aquí no los estoy evaluando, ¿ok? No hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta, es simplemente una pregunta y usted debe responderla con sinceridad, ¿ok? Entonces, a ver, levanten la mano quienes han sentido alguna vez eso. ¿Ok? Por aquí, por allá. Ok, bien. Varios levantaron las manos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque el pecado en nosotros es tan malvado, pero tan malvado, que dependiendo de lo que sea en lo que nosotros hayamos fallado, nos hace dudar a veces. Y es completamente normal que eventualmente el pecado, dependiendo de la maldad que hayamos cometido, nos haga dudar. Y Pablo estaba tan consciente de esto, pero tan consciente, que se anticipa una vez más a ese tipo de pensamiento en el creyente. Una vez más se anticipa a lo que el creyente pudiera estar pensando a causa de la lucha contra su pecado. Y fíjense entonces cómo comienza el capítulo 8, versículo 1. Ahora sí vamos a entrar en el texto que nos corresponde estudiar hoy. Capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, fíjense, Pablo inicia el capítulo 8 atacando, contrarrestando, confrontando ese tipo de pensamiento en el creyente y le dice: ahora pues ninguna condenación hay. Y la idea central del texto que vamos a estudiar esta mañana se encuentra allí precisamente. Y cuando digo idea central, me estoy refiriendo a la intención de Dios, la intención con la que Dios escribió estas palabras y que Él quiere que usted se lleve aquí grabado en su mente, que no lo olvide, ¿ok? Entonces dice: ahora pues ninguna condenación hay. Y el principio que vamos a estudiar hoy es que todos debemos saber que no hay condenación, ¿ok? No hay condenación. Y si no hay condenación, eso quiere decir que somos salvos. Entonces, el tema de esta mañana se titula Salvos en Cristo Jesús. Y repito, el principio es: todos debemos saber que no hay condenación. Y aquí la palabra condenación tiene que ver con castigo. ¿Ok? Entonces, Pablo está diciendo aquí que no hay condenación, que no hay ni habrá castigo. Pregunto, ¿qué es lo que Dios castiga? ¿Qué castiga Dios? El pecado, correcto. Hoy están inteligentes, están respondiendo chévere. El pecado. ¿Y dónde lo castiga? ¿O dónde lo castigará? En el infierno, correcto. Entonces, fíjense, según lo que nosotros conocemos en las Escrituras, dice que Dios castiga o castigará el pecado en el infierno. Pero Pablo nos está diciendo aquí que no hay castigo.
Que no hay condenación en el infierno. Buenísimo, ¿no? Dios lo castiga, pero aquí me está diciendo que no hay. ¿Eso es bueno o no es bueno? Es bueno. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que entonces todos vamos a ser salvos. Que ninguno irá al infierno, nadie va a ir al infierno. ¿Será que eso es lo que quiere decir? No. Créanme que me gustaría decirles que sí. Me encantaría decirles que sí, que todos van a ser salvos. Pero la verdad es que no. No todos. Y ahí mismo en el texto dice, para quienes no habrá castigo, para quienes no habrá condenación. Fíjense. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quién no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, eso quiere decir que el que no está en Cristo Jesús no va para el baile. El que no está en Cristo Jesús sí tendrá castigo. Sí hay condenación para él. Ahora, aquí la pregunta importante es realmente, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Cómo sabemos quiénes están en Cristo Jesús? Fíjense que Pablo profundiza y lo aclara. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que quiere decir que los que están en Cristo Jesús son aquellos que andan conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Qué es andar conforme al Espíritu? ¿Y cómo yo identifico si estoy andando conforme al Espíritu, verdad? Porque esa es la pregunta importante. ¿Será que yo estoy andando conforme al Espíritu? Fíjense, para explicar esto, ¿qué es andar conforme al Espíritu? Como no podemos explicar un texto fuera de su contexto, nos vamos a apoyar en los versículos siguientes al texto que estamos estudiando, ¿ok? Para poder extraer del mismo contexto quiénes son los que andan conforme al Espíritu. Versículo 5 dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Primera característica de una persona que anda conforme al Espíritu. Piensa en las cosas del Espíritu. Primera característica, piensa en las cosas del Espíritu. Segunda característica, versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Segunda característica, se ocupa de las cosas del Espíritu. Es decir, no solamente las piensa, sino que también se ocupa en ellas. Es decir, las pone por obra, las practica, las hace. No basta con solo conocerlas, no basta con solo saber cuáles son. No basta ni siquiera con solamente pensar en ellas. Es necesario ambas cosas. Piensa en ellas y se ocupa en ellas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver rápidamente cuáles son esas cosas del Espíritu. Y digo rápidamente porque realmente el tiempo no me va a dar para yo explicar detalladamente todas esas cosas. ¿Ok?
Pero para que ustedes tengan una idea y no se vayan así como que, bueno, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? Fíjense, vamos a leer Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El que piensa en las cosas del Espíritu, piensa todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que dice allí ese versículo. ¿Bien? Ahora vamos un momento a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 19, si mal no estoy. No, vamos a leer directamente el 22, ¿ok? Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto, es decir, la obra del Espíritu es todo esto: amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, una persona que anda conforme al Espíritu piensa en las cosas del Espíritu y se ocupa en ellas, de tal modo que entonces produce todas estas cosas. Siempre anda con amor, con gozo, con paz, con paciencia, benignidad y todo lo que dice. ¿Ok? Ahora, volvemos a Romanos. Vamos a ver la tercera característica de los que andan conforme al Espíritu. Fíjense, versículo, el que sigue, el 8. El 7, perdón. El 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjense, los que andan conforme a la carne no se sujetan, dice aquí, a la ley de Dios. Por tanto, tercera característica, los que andan conforme al Espíritu sí se sujetan a la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, estas son las tres características de aquellos que andan conforme al Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu, se ocupan en las cosas del Espíritu y se sujetan a la ley de Dios, es decir, la obedecen. Eso está en Romanos, capítulo 8, versículo 7. ¿Ok? Las tres características. Ahora, ¿de qué espíritu está hablando aquí la palabra? Que dice las cosas del Espíritu, que ya sabemos qué es andar conforme al Espíritu, ya sabemos identificarlo. ¿Pero a qué Espíritu se está refiriendo aquí? Pues obviamente al Espíritu Santo. Si usted nota allí, la palabra Espíritu está en mayúscula, ¿verdad? Se está refiriendo al Espíritu Santo. Para los que no lo saben o todavía no lo comprenden mucho, Dios, nuestro Dios, es un Dios trino, ¿ok? Es decir, Él es tres personas en uno solo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos tres es Dios. No son Dios, no. Ellos tres es Dios. Ellos tres conforman a Dios. Y para que usted me pueda entender esto, yo le voy a dar el ejemplo del huevo. ¿Ok? El huevo es uno solo, ¿verdad? Pero él está conformado por tres: cáscara, yema y clara. Y ellos tres es el huevo. No son el huevo, es el huevo. ¿Ok? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la boca. Cuando usted habla de la boca, se está refiriendo a todo este conjunto. Pero la boca está compuesta de tres partes:
Están los labios, están los dientes y está la lengua. Y así como en el huevo cada parte tiene su función, y en la boca cada parte tiene su función, en Dios cada persona tiene su función, su papel dentro del plan de Dios, ¿ok? Pero siguen siendo Dios. Entonces, cuando dice aquí, los que andan en el Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo específicamente. Pero a fin de cuentas seguimos hablando de Dios, ¿ok? Entonces, fíjese, si hasta ahora, en lo que va de enseñanza, en lo que he explicado hasta ahora, usted ha logrado identificar que verdaderamente anda conforme al Espíritu Santo, entonces siéntase dichoso, siéntase feliz, porque para usted no hay condenación. Porque para usted no hay condenación, así que no lo dude, ni por un segundo, ni por el pecado más grande que usted haya cometido delante de Dios. No lo dude, porque el que está en Cristo Jesús no tendrá condenación, no irá al infierno. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Ya sabemos que no vamos a condenación los que estamos en Cristo Jesús, los que andamos conforme al Espíritu, ¿ok? Pero ¿por qué? ¿Por qué no vamos a ir a condenación? Ahora, un detalle importante antes de yo explicar el por qué. Se los voy a decir porque es necesario, considero que es necesario que quede claro. Fíjense, el Espíritu Santo, cuando dice aquí Pablo conforme al Espíritu, lo dice porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar dentro de la persona, a vivir dentro de la persona, ¿ok? Y no cualquier persona puede decidir obedecer a Dios. Porque parece fácil, ¿no? Parece fácil decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Andar conforme al Espíritu? Bueno, yo lo voy a hacer. Yo voy a agarrar y voy a leer la Biblia, voy a pensar en las cosas del Espíritu, me voy a ocupar en las cosas del Espíritu y lo voy a obedecer. Parece sencillo, pero no. Solo el que tiene el Espíritu de Dios viviendo en él puede hacerlo. Por eso es que no todos serán salvos. Porque solo el que tiene el Espíritu viviendo dentro de él puede pensar en las cosas del Espíritu, ocuparse de las cosas del Espíritu y obviamente sujetarse a la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, no cualquiera puede hacerlo. ¿Bien? Y de eso parte la razón. Por eso dije, es importante dejarlo claro desde un principio. ¿Ok? Fíjense. La primera razón por la que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús se encuentra en el versículo 2. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La primera razón por la que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús es porque la ley del Espíritu los ha librado de la ley del pecado. Porque la ley del Espíritu los ha librado de la ley del pecado. Ahora, para entender esto, hay que explicar primero cuál es la ley del Espíritu y cuál es la ley del pecado. ¿Ok? Así que vamos a comenzar por explicar la del pecado. ¿Bien? ¿Cuál es la ley del pecado? Fíjense, la ley del pecado es una sola. Una solita. Que es desobedecer a Dios. Esa es su ley. Así, desobedecerás a Dios en todo lo que Él mande. Ese es su mandamiento. Obviamente ese mandamiento no existe, ¿no? No lo vayan a anotar por ahí. Pero lo que quiero decir es que esa es su ley.
desobedecer a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la misma escritura lo dice. Fíjense, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, si mal no estoy. Vamos a ver. Ok, sí. Dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Yo se lo voy a leer en una versión más actual, ¿ok? Para que ustedes lo puedan ver, porque en esa versión está clarito. Dice así. Esta versión es la versión NBI, ¿ok? Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, es decir, desobedece la ley. Y dice, de hecho, el pecado es transgresión de la ley. El pecado es desobediencia a la ley. Fíjense, la misma escritura lo dice. La ley del pecado es desobedecer a Dios. ¿Bien? Y lamentablemente, todos los que estamos en esta carne, en este cuerpo, es decir, todos los seres humanos, estamos sujetos a la ley del pecado, que de paso lleva a la muerte. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese I que usted ve allí no es un I adicional, como decir, por ejemplo, Ana y Alfredo y Carolina, ¿ok? Estoy adicionando personas. No, ese I no es de adición. Ese I es de resultado, ¿ok? Me ha librado de la ley del pecado que me lleva, que me conduce a la muerte. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Y lamentablemente todos los seres humanos estamos en esa situación. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, mejor dicho, para hablarlo en términos coloquiales, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, entró en ellos la ley del pecado. El pecado entró en ellos. La desobediencia entró en ellos. Y a partir de ahí, toda la descendencia de Adán y Eva viene con el pecado inscrito en el ADN. Llevamos el pecado en nosotros por herencia. Así como heredamos el cabello, heredamos la nariz, la boca de nuestros padres, así mismo heredamos el pecado. Y todos estamos sujetos a esa ley. ¿Okay? Ahora, si la ley del pecado es desobedecer a Dios, ¿cuál será la ley del Espíritu? Correcto. ¿Vieron que ustedes están inteligentes en esta mañana? Claro. Si la ley del pecado es desobedecer a Dios, obviamente la ley del Espíritu es todo lo contrario, es obedecer a Dios. Y esa es su única ley. La única ley del Espíritu es obedecer. ¿Bien? Entonces, Pablo nos está diciendo aquí, porque la ley del Espíritu, es decir, la obediencia, los ha librado de la ley del pecado, que es la desobediencia. Ahora, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo sucede eso? Que el Espíritu nos libra de la ley del pecado. Para que ustedes puedan entender esto de una forma sencilla, yo les voy a dar un ejemplo. ¿Alguno de ustedes recuerda el juego de tirar la cuerda? Ya se lo voy a explicar. Seguramente sí saben cuál es. El juego de tirar la cuerda, está una cuerda, ¿verdad? Y de un lado de la cuerda está un equipo. Y del otro lado de la cuerda está otro equipo. Y en el centro hay un pañuelo. Y el juego consiste en que cada equipo debe tirar de la cuerda lo suficientemente fuerte, de modo que el pañuelo quede de su lado. ¿Sí? Y el equipo que logre llevar el pañuelo a su lado es el que gana. ¿Sí se recuerdan de ese juego, verdad? Ok.
Bueno, fíjense, de la misma manera que sucede en ese juego, sucede igual con la ley del pecado y la ley del espíritu dentro de los que están en Cristo Jesús. ¿Me explico? Imagínense por un momento que el pañuelo es el hombre, el ser humano, ¿ok? Y que la cuerda es su mente, sus pensamientos, ¿sí? Entonces, cuando el hombre está sin Cristo, que no tiene al Espíritu Santo viviendo en él, quien tiene el dominio de la cuerda y del pañuelo, es decir, quien tiene el dominio de los pensamientos del hombre y de él mismo en sí, de su cuerpo, es el pecado. Porque no hay nadie que esté tirando del otro lado del extremo de la cuerda, no hay nadie. Entonces el pecado lo domina por completo, lo tiene de su lado, sometido a su ley. ¿Y cuál es la ley del pecado? La desobediencia a Dios. Pero cuando el hombre acepta a Jesús como su Señor y Salvador sinceramente, se arrepiente de sus pecados y se entrega a Él, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de Él. Y empieza la batalla. El Espíritu Santo toma el otro extremo de la cuerda y empieza a alar lo suficientemente fuerte, tan fuerte, que logra que el pañuelo y la cuerda estén de su lado. Y de esa manera los libra del pecado y de la ley del pecado donde estaban atrapados. De esa manera el Espíritu los libra de la ley del pecado. Y ahora, estando del lado del Espíritu, ahora están bajo el dominio del Espíritu y de la ley del Espíritu. Y por eso ahora obedecen a Dios. Eso es lo que significa que la ley del pecado los ha librado de la ley del Espíritu los ha librado de la ley del pecado. Que ahora el Espíritu los atrae hacia la obediencia. Eso es lo que significa. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo los atrae hacia la obediencia. Y Dios no condena la obediencia. Dios no condena a los que le obedecen. Por eso que no hay condenación para ellos. Pero quiero dejar claro que esta obediencia no es por ellos mismos, no es por nosotros mismos. Es porque el pecado está allí, no el pecado, discúlpenme. El Espíritu está allí ayudándonos a obedecer. Si Él no nos atrajera, no pudiéramos obedecer. Entonces, no es por nosotros mismos, es por el poder del Espíritu de Dios. ¿Ok? Y es por eso que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, hay otro punto aquí importante que aclarar. Y es que eso no quiere decir que ya no hay pecado en nosotros. ¿Ok? Ay, Andrea, eso significa que entonces ya no desobedecemos a Dios. Ya no pecamos. No. Porque mientras estemos en este cuerpo, el pecado sigue ahí. Mientras estemos en este cuerpo, la naturaleza pecaminosa sigue ahí. La diferencia es que ella no tiene el dominio. El dominio lo tiene el Espíritu. Ya no nos tiene atrapados. Quien nos tiene atrapados es el Espíritu.
Y resulta que el Espíritu de Dios, dice la Escritura, es más poderoso, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Es una batalla, es una lucha. Recuerden lo que leímos de Pablo, la lucha que se presentaba en Pablo y la lucha que se presenta en nosotros. Porque el pecado que está allí va a intentar tirar de la cuerda, él va a intentar arrastrarlo otra vez, pero él no tiene el poder del Espíritu. Pero puede ser que el pecado intentando arrastrarlo, usted meta el pie un poquito en el pecado. Y es por eso que usted ve que a veces nosotros, aún estando en Cristo Jesús, le ofendemos. Pero ¿qué hace el Espíritu inmediatamente? Mira, amigo, venga, hace para acá. ¿Qué hace usted para allá? Si usted de acá. Y te atrae otra vez a la obediencia. Y para explicarles eso de una forma sencillita, les voy a dar un ejemplo. Las parejas, los matrimonios, cuando discuten, o no necesariamente los matrimonios, ¿no? Cuando usted discute con cualquiera, sea su hermano, sea su papá, sea su mamá. Pero cuando discuten, por diferencias que tienen, hasta el calor del pecado se enciende. ¿Y qué hace? Empieza a tirar de la cuerda para arrastrarlo usted a la desobediencia. Y puede ser que en ese momento de la discusión, en el calor de la discusión, usted ofenda a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le habla mal a su esposa o usted, esposa, le habla mal a su esposo en una discusión y se ofenden, eso ofendió a Dios. Y si dicen, yo no le voy a hablar, yo no le voy a hablar, que me hable él a mí primero, o al revés. Yo lo digo por experiencia, sí, yo no estoy diciendo aquí mentiras. No le voy a hablar. También ofendemos a Dios cuando hacemos eso, porque Dios dice que nos reconciliemos, que estemos en paz, que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz, y nosotros queremos la guerra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el calor del pecado se encendió y él tiró de la cuerda. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el Espíritu inmediatamente que usted mete un poquito el pie en el pecado? Le dice, véngase para acá, amigo. Y cuando se calman las aguas, lo primero que hace el Espíritu Santo es hacerte sentir mal. Es lo primero que sucede. Y después empieza a trabajar aquí, en la cuerda, en la mente. ¿Cómo? Trayendo a tu memoria la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, recuerda, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. No pase más de un día sin que tú resuelvas el asunto. Resuélvelo. Pero todavía estamos así como que... Después viene otra vez. Recuerda, la palabra de Dios dice, perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro. Y vamos como que respirando profundo. Y después viene otra vez aquí y te dice, ¿cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? Hasta 70 veces. Y así sucesivamente, hasta que usted no se puede resistir. Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y te atrae a la obediencia. De modo que el pecado no tiene poder sobre ti. Puede ser que intente alarte, pero no tiene el dominio sobre ti. El que tiene el Espíritu de Dios viviendo en él, quien lo domina es el Espíritu. Y él va a hacer lo que sea necesario para llevarte a la obediencia. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque sí, porque la obediencia te lleva a vida eterna y a Dios le interesa que usted se mantenga en la obediencia.
Entonces, ¿por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Primera razón, porque la ley del Espíritu los ha librado de la ley del pecado. Bien, la segunda razón se encuentra en el versículo 3. Dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjense, condenó al pecado en la carne. La segunda razón por la cual no hay condenación para los que están en Cristo Jesús es porque Dios condenó al pecado en Jesús. ¿Ok? Porque Dios condenó al pecado en Jesús. Y para explicar en esta segunda razón, vamos a leer nuevamente el versículo 3 y lo vamos a ir explicando paso a paso, porque realmente la explicación de esa razón está toda en el versículo 3. Fíjense, dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? Porque lo que era imposible para la ley. Para la ley era imposible salvarnos. Era imposible salvarnos para la ley. ¿Por qué? Fíjense lo que dice después. Por cuanto era débil, por la carne. Porque somos pecadores. Dice, para la ley era imposible salvarnos porque somos pecadores. Y ya lo veíamos en prédicas anteriores en qué consiste esto. ¿Por qué no es posible para la ley salvarnos? Porque el mismo pecado que está en nosotros se aprovecha del mandamiento de Dios, que es bueno, que es justo, que es santo. El pecado lo ve y se aprovecha y despierta en el hombre el deseo de llevarle la contraria a ese mandamiento. Si el Señor dice, no codicies, viene el pecado y te despierta el deseo de la codicia. Por tanto, para la ley, por muy justa que es, por muy santa que es, no podía salvarnos, porque el pecado nos estorbaba. Seguimos, dice, ¿qué hizo Dios entonces? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios, recuerden, Dios allá en el trono, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, envió a su Hijo, es decir, al Hijo, a Jesús, solo al Hijo. Estamos hablando Padre, Hijo, Espíritu Santo, envió solo al Hijo, ¿ok? Dice, en semejanza de carne de pecado, es decir, en un cuerpo como el tuyo y como el mío, mortal, carnal. Y dice, en semejanza, porque aunque Jesús vino en un cuerpo como el tuyo y como el mío, en el cuerpo de él no había pecado. Por eso dice semejanza, ¿ok? Tenía un cuerpo igual, pero no había pecado en él. ¿Bien? Y dice, y a causa del pecado, es decir, que Dios lo envió, mejor dicho, el motivo por el que Dios lo envió fue por el pecado. Ese fue el único motivo. Por el pecado. ¿Para qué? Dice, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Condenara al pecado en ese cuerpo que Él le preparó. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, el pecado es como una deuda delante de Dios. Una deuda que solamente se paga con la muerte eterna en el infierno. Es la única manera. No hay otra manera de pagar esa deuda delante de Dios. Y quienes debían pagar esa deuda éramos nosotros, los seres humanos, porque nosotros somos los que pecamos o no.
Sí, nosotros somos los que desobedecemos a Dios. Y quienes debían pagar esa deuda éramos nosotros. Pero Dios sabía que si Él dejaba que la humanidad pagara la deuda, ninguno de nosotros iba a ir a la vida eterna. Ninguno. A todos nos iba a tocar la condenación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice la Escritura en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, lo movió su amor por la humanidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y dice unigénito, porque es el único que ha salido de Él. ¿Ok? A su Hijo unigénito. Lo entregó. En vez de ser nosotros quienes pagáramos la deuda, la pagó Jesús. Completa. Y fíjense que Jesús pagó por el pecado de todo el mundo. Y cuando dice todo el mundo, se está refiriendo incluso a los que no han nacido. De todo el mundo. Pero solamente a los que creen en Él se les considera pagada la deuda. Solo a los que creen en Él se les considera, mira, ve, cancelada. ¿Por qué? Pues porque esa fue la condición de Dios. Esa fue su condición. Fíjense, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esa fue su condición, que creyera, para que esa deuda que Cristo pagó se te adjudicara a ti también. Y más adelante dice en el versículo 18 que el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya está condenado. Y también veíamos en las prédicas anteriores que el que está unido a Jesús por medio del Espíritu se ha unido a Él en su muerte y en su resurrección. Es decir, que el que cree, pero que además tiene el Espíritu Santo en él, porque ojo, hay unos que creen, pero no tienen el Espíritu en ellos. Porque dicen que creen de la boca para afuera, pero el que verdaderamente le pertenece a Jesús tiene el Espíritu en él. ¿Por qué? Porque al quedar unido a Cristo, queda unido en su muerte y en su resurrección. Y si Jesús murió y pagó el pecado, usted, al estar unido a Jesús, también pagó el pecado. Sin sufrirlo, ojo, usted no sufrió nada. Pero por estar unido a Jesús por medio del Espíritu, usted ya pagó. Entonces, Dios condenó al pecado en el cuerpo de Jesús. ¿Para qué quiere decir este condenó? Que ya el pecado no puede acusarlo a usted de nada. De nada. Porque ya Jesús lo pagó. Ya no hay acusaciones contra usted. Ya no hay ningún pecado en la cuenta por saldar. Cuando Dios ve la deuda suya, dice, no, porque esto ya está listo. Lo condenó. Le quitó el poder que tenía para matarte, para llevarte a muerte eterna. Y si no hay nada que pagar, ¿por qué Dios te va a condenar? Cuéntame. Si no hay pecado que saldar, ¿por qué Dios te va a enviar a condenación? No lo va a hacer. O a usted le vienen a cobrar una deuda que ya está cancelada otra vez. No, ya yo la pagué. Y así mismo. Entonces, es por esa segunda razón que los que están en Cristo Jesús no irán a condenación. No hay condenación para ellos porque ya
el pecado fue saldado. ¿Ok? Ahora, para ir finalizando, el texto nos da un propósito por el cual Dios condenó al pecado en el cuerpo de Jesús. Fíjese, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para qué Dios condenó al pecado en Jesús, en la carne de Jesús? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Para ponértelo más sencillo, para que la ley se cumpliera en nosotros. ¿Qué significa eso? Fíjese, se lo voy a leer en Dios habla hoy. ¿Okay? El mismo texto en la versión Dios habla hoy porque lo dice mucho más claro. Versículo 4 dice, lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley. Dios condenó el pecado en Jesús para que nosotros podamos cumplir la ley, para que podamos obedecerle. Fíjense, ¿qué era lo que nos impedía obedecer a Dios antes? El pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aprovechaba del mandamiento y nos llevaba a la desobediencia. Okay. El pecado nos impedía obedecer a Dios. Pero una vez que Dios condena el pecado en la carne de Jesús, le quitó su poder. ¿Cuál era el poder del pecado? Hacerte desobedecer. Ese era el poder que él tenía. Llevarte a la desobediencia. Y él se lo quitó. Primero, colocando el Espíritu Santo dentro de ti. Fíjense, colocando al Espíritu Santo dentro de ti. De modo que ahora el Espíritu te atrae ¿hacia dónde? Hacia la obediencia. Y ya el pecado, por más que ale, no puede porque el Espíritu te vuelve a jalar hacia la obediencia. Y en segundo lugar, supongamos que usted falla delante de Dios y peca. Aún así, el pecado no te puede acusar. No te puede acusar. No puede ir delante de Dios a decir, mira, ve, pecó. Porque ¿sabe lo que le va a decir Dios? Allí no hay ninguna deuda. Andrea, pero yo no sé qué pecado voy a cometer mañana. Y ni sé qué pecado que voy a cometer dentro de 3 meses. No importa. Ya Jesús pagó por ese, que usted no sabe cuál es, pero él sí sabía. El último pecado que usted va a cometer el último día de su vida, ese ya está listo, también cancelado. Entonces el pecado ya no puede venir a acusarte. Y con esas dos cosas, primero, teniendo el Espíritu dentro de ti, y ya eliminadas las acusaciones contra ti, ahora eres libre de obedecer a Dios. Y de que tus obras hechas en Dios sean consideradas como cumplimiento a la ley. Porque ahora las cosas que tú haces en Dios, las cosas en las que le obedeces de manera imperfecta, porque le obedecemos de manera imperfecta, porque el pecado todavía está allí, pero en las pocas cosas que le obedecemos se cuentan como cumplimiento de la ley. ¿Y por qué Dios te va a condenar? Si estás obedeciendo, estás cumpliendo su ley, te sometes a su espíritu y no hay acusación contra ti. Es por eso que para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Así que si usted a veces dudaba, no dude. Si usted, según todo lo que hemos hablado, ha determinado, ha concluido que verdaderamente estoy en Cristo Jesús, verdaderamente ando conforme al Espíritu, no dude.
porque Jesús está diciendo aquí que no hay condenación para usted. Y demás te está dando las razones por las cuales no debes dudar y por las cuales no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que denle un aplauso al Señor. Y si en algún momento usted pone el pie en el pecado, recuerde que el pecado no tiene dominio sobre usted, recuérdelo, que el que tiene dominio sobre usted es el Espíritu. Y usted lo único que necesita hacer es dejarse guiar por el Espíritu para sacar ese pie del pecado, listo. Eso antes no sucedía. Cuando el Espíritu no estaba dentro de ti, no sucedía, no podías obedecer a Dios, aunque lo quisieras hacer. Pero ahora sí puedes. Y yo cuando leía este texto, yo no pude evitar llorar. Porque yo decía, Dios mío, todo lo que nos dejaste en función de que te aseguraras que verdaderamente fuésemos a la vida eterna. Porque eso fue lo que hizo. Asegurarse de que nosotros fuésemos a la vida eterna. Porque no tenemos un Dios frustrado. No tenemos un Dios a quien se le frustran los planes, no. Él es el Todopoderoso y si Él dice, tú vas a vida eterna, tú vas a vida eterna. Punto. Haga lo que tenga que hacer, pero tú vas a la vida eterna porque tú me perteneces. Por eso decía, Señor, gracias por todo lo que hiciste para asegurarte de que yo verdaderamente fuese a vida eterna junto a ti. Ahora sí estoy cerrando. Si usted ha escuchado la enseñanza de hoy y ha determinado que no está en Cristo Jesús, que no está andando conforme al Espíritu Santo, yo le recomiendo que ahorita que tiene tiempo se entregue a Jesús. Si este mensaje ha tocado su corazón, yo le recomiendo que lo haga hoy, que tiene vida, porque usted no sabe si mañana ya no la tiene. Y la vida es así, fugaz. Hoy estamos, mañana no. Como decía el hermano Antonio, con el vecino. Lo visité y a los 2 días se murió. Así mismo. Así que si usted le tocó este mensaje y no está andando en Cristo Jesús, pues lo único que tiene que hacer es entregarse a Él. Y cuando esté a solas en su casa, le dice, Señor Jesús, yo quiero entregarte mi vida. No sé cómo voy a hacer, no sé qué tengo que hacer, pero te quiero entregar mi vida. Yo quiero ir a la vida eterna. Yo quiero obedecerte. Ayúdame a hacerlo. ¿Y ya? Y si usted lo hace de corazón sincero, arrepintiéndose de sus pecados, el Señor no lo va a rechazar. Porque Él dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado delante de Él. Humillado por su pecado, que entiende que le necesita para ser salvo. Vamos a orar, mi hermano. Señor, te doy las gracias, Padre, por tu palabra, por ayudarme a explicarle esto a mis hermanos, Señor. Tú sabes que no fue nada fácil para mí. No es nada fácil explicar con palabras sencillas esta verdad tan grande contenida en estos 4 versículos. Pero aún así, te doy la gloria porque me ayudaste, porque estuviste conmigo. Y le ruego, Padre, que en el nombre poderoso de Jesús, usted permita que su palabra produzca frutos. Que esta palabra que mis hermanos han escuchado el día de hoy,
quede sembrada en ellos y produzca frutos. En el nombre de Jesús se lo ruego. Amén.